Bienvenidos a Comentarios Contables. Los saluda el contador público Eduardo Arismendi Salcido. Soy socio en Andersen Tax and Legal. El día de hoy vamos a platicar respecto al tema de la declaración anual de las personas morales. Para acompañarnos en estos temas, tengo el gusto de presentar al contador público Osvaldo Méndez Álvarez y al licenciado y contador público certificado Manuel Toledo Espinosa. Ambos son socios también de Andersen Tax and Legal. Y bueno, para entrar en materia, ¿quiénes son los obligados a presentar la declaración anual y en términos generales qué información se presenta? Manuel, me gustaría que nos ayudaras con... Muchas gracias, Eduardo. Fíjate que la declaración anual es una de las obligaciones, a mi parecer, más importantes que tiene todo contribuyente y todo ciudadano mexicano, pero aquí se trata de las empresas como ente económico que están obligados a presentar esa declaración donde prácticamente se resumen todas las transacciones que durante el año hayan realizado, entiéndase como ingresos, deducciones, operaciones especiales, y evidentemente emana todo de la contabilidad que tengan las empresas, de manera que hay que presentar lo que son los estados financieros básicos, como es un balance general, como es un estado de resultados, para determinar la base del impuesto sobre la renta. Sabemos que consideramos los ingresos, las deducciones, y dentro de todo el llenado, el formato de la declaración, pues viene el detalle de qué conceptos se deben considerar para llegar punto a punto a la determinación de la base. Muy importante que estos contribuyentes obligados como personas morales, pues también estén debidamente actualizados ante la página del SAT para poder empezar a alimentar esa información y poder enviarla oportunamente, como bien lo citas. Perfecto. Todas las personas morales tienen obligación prácticamente de presentar esta declaración anual. Sí, todas las personas morales tienen la obligación de presentarlo. Por ahí, dentro de la ley del impuesto sobre la renta, hay un título 3 que contempla algunas sociedades que no son contribuyentes y que, bueno, tienen algunos requisitos. Por ejemplo, si tienen ingresos distintos a su objeto, por ejemplo, las asociaciones civiles, las cámaras de comercio, etcétera, los colegiados, donde si exceden a cierto porcentaje de ingresos distintos a su objeto, pues entonces tendrán que presentar también información fiscal y en su caso declarar. En la declaración anual, además de las transacciones que realiza o que haya realizado el contribuyente como empresa, pues sabemos que hay que también dar datos informativos. Ahora hay una serie de requisitos adicionales en materia de declaraciones informativas, que ahí es donde se va a plasmar, pero una cosa muy importante que no debemos de perder es el ligue que existe entre la contabilidad, todo lo que se haya declarado durante el año como ingresos nominales realizados, y la declaración anual. Ya hablaremos más adelante sobre otras obligaciones que son el dictamen fiscal, el DICIF y demás, pero lo importante es que todo ligue con su contabilidad, porque hoy día la materia electrónica nos está llevando a más acercamiento con la autoridad vía certificados, todos los FDIs, ¿no? Entonces, el contribuyente hoy más que nunca debe estar muy atento en verificar al cierre del año que todas sus transacciones estén debidamente en sus comprobantes fiscales digitales, ¿no? Ok, perfecto. Hay algunas, Osvaldo, algunas declaraciones adicionales que sean complementarias o bien que también tengamos obligación de presentar en conjunto con la declaración anual. Sí, incluso creo que la más importante es la declaración informativa de la situación fiscal del contribuyente, que esta declaración nació hace poco más de un par de años, cuando se dio la desaparición, no la desaparición, sino la opción de algunos contribuyentes de presentar el dictamen fiscal. Pues la autoridad me parece que le hacía falta información detallada, no solamente con lo que tenía la declaración anual, y se creó esta declaración informativa de la situación fiscal del contribuyente, que tiene pues los anexos prácticamente una integración o es una copia de lo que son de un dictamen fiscal. Prácticamente son 19 anexos en donde viene detallado y desglosada toda la información fiscal de los contribuyentes y que aplica a ciertos contribuyentes. ¿Cuáles son? O la obligación está en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación y pues viene una serie de contribuyentes a los que obliga, ¿no? En primer lugar
son aquellos contribuyentes que en el ejercicio fiscal hayan tenido ingresos superiores a 708 millones de pesos, que es la cantidad actualizada para este ejercicio, que sean personas morales que hayan tenido ingresos acumulados superiores a esa cantidad, tienen que presentar la DICIF conjuntamente con su declaración anual. Porque la época de presentación es conjuntamente con la declaración anual. Entonces, no obstante, tenemos los primeros 3 meses, pues habría que contemplar que la DICIF se da por presentada, incluso la autoridad, con base en la fecha que también haya recibido la declaración anual. Entonces, la recomendación es que vaya en conjunto o se presente el mismo día que la declaración anual. Que en realidad, perdón, continúa. Los que también sean obligados son los que cotizan en bolsa, Okay. ¿no? Sector financiero, personas morales que también estén en el régimen de integración, lo que antes se conocía como la consolidación fiscal, ahora llamado régimen de integración, los establecimientos permanentes de residencia en el extranjero, y una fracción que es aplicable a muchos contribuyentes y que por ahí se había dado una facilidad para que cada quien verifique si está o no en el supuesto, es aquellos que han tenido operaciones con residentes en el extranjero. Okay. Y entonces esa obligación que para muchos contribuyentes mexicanos pueden haber tenido ese tipo de relación, podrían estar en la obligación de presentar esta información conjuntamente con la declaración anual ese 31 de marzo o 2 de abril ahorita, porque nos va a tocar este ejercicio, es un día inhábil y se recorre al siguiente día hábil. Que en realidad es un cambio importante, ¿no? Porque hasta el año pasado esta obligación de esta declaración estaba prácticamente hasta el 30 de junio. Entonces habrá que tomar en cuenta el tiempo que se está cortando y que, bueno, como mencionas ahorita, 31 de marzo, bueno, sin duda habrá que considerar esta obligación, ¿no? Definitivo, porque los anexos, justamente como son igual que el dictamen fiscal, muchas veces esta información se termina en la época del dictamen, que es a junio, ¿no? Y se venía presentando hasta julio. El año pasado, por una disposición transitoria, se permitió presentarlo hasta el 30 de junio, pero hoy, sin esa facilidad de la resolución miscelánea, se tiene que presentar el 31 de marzo. Entonces, sí es mucha información detallada a presentar y que la autoridad, pues precisamente con lo que mencionaba Manuel, tiene herramientas electrónicas que hace o le facilitan hacer este cruce de información mucho más rápido, más ágil, y entonces la importancia de tener todo preparado junto con el tema electrónico, el tema contable, para el llenado de estos anexos y la presentación de ambos documentos. Y en tu opinión, la obligación respecto al tema de precios de transferencia, específicamente el anexo 9 de la declaración informativa que conocíamos hasta 2017. También tendrá que presentarse conjuntamente con la declaración anual. La obligación es presentarla junto con la declaración anual, y para aquellos contribuyentes que optan por el dictamen, se ha dado la facilidad que se presente hasta el dictamen, conjuntamente con el dictamen fiscal. Este anexo de la declaración informativa se podía ir hasta pues, prácticamente junio o julio, que daba a veces pauta o tiempo a los contribuyentes a preparar esta información y que la detallaran. Pero hoy en día, este anexo, operaciones con partes relacionadas extranjeras exclusivamente, se tendría que presentar o enviar a más tardar conjuntamente con la declaración anual, que también en los anexos de la DICIF, si está obligado, pues va a tener mucha información detallada para esa informativa, ¿no? Y pues recordar también en la DICIF que se han dado facilidades para algunos no presentarla, concretamente, ¿no? En estas operaciones con extranjeros, cuando estas operaciones no superan los 100 millones de pesos, puede no presentarse la declaración informativa, si es que esa era la única obligación que le tocaba para esta información. Entonces, sí es importante, ¿no? Tener preparado qué supuesto le aplica a cada contribuyente, de presentar qué facilidades puede adoptar para a lo mejor simplificar un tema de trabajo o tiempos, pero evidentemente va a tener que llegar al proceso final que bien mencionaba Manuel, ¿no? Esa compulsa electrónica con contable para tener la información completa y evitar discrepancias con la autoridad. Que antes era 30 millones, ¿no? El año pasado fue 30 millones. Y esto que de los 100 millones salió ahora en el 18, en el 2018. Pero bueno, finalmente es una norma de procedimiento que habría que evaluar para tomarlo para el 17. Para tomar el 17. Así ¿no? es. Correcto. Ok, de acuerdo. Continuando, Manuel, ¿con qué puntos tú consideras que deberíamos de tener muy identificados
respecto a la presentación de la declaración anual? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que estar cuidando? Fíjate, Eduardo, que la Secretaría de Hacienda en los últimos tiempos se ha expresado principalmente en que todas las operaciones deben hacerse a valor de mercado. De ahí que recordar que la declaración anual nos pide que separemos pues todas las transacciones que son con partes relacionadas y la que no son con partes relacionadas, para que con base en ello puedan identificar que las transacciones con partes relacionadas se hayan hecho a mercado. Como ya sabemos, México está dentro del grupo de los países de la OCDE, las famosas reglas BEPS. Todas las transacciones internacionales tienen que estar a mercado, porque si hubiera alguna diferencia o alguna discrepancia, la autoridad puede estar en su facultad de solicitar incluso algún crédito fiscal por alguna diferencia en ingresos que quizás no estén debidamente declarados. De ahí que las operaciones con partes relacionadas deben estar debidamente identificadas en la declaración anual, antes de llenar la declaración anual. Okay. Todas las transacciones que tienen que ver con comercio exterior, también, porque pues hoy día con la emisión de los FDIs, la comparación de los FDIs, de timbrado de FDIs que debe tener el contribuyente en su domicilio fiscal, comparado con el que está en la página del SAT, de repente hay algunas diferencias y es importante que el contribuyente analice, que no vaya a tener alguna discrepancia y que esté debidamente contabilizado. Ya lo mencionaban, el tema de los pagos al extranjero. ¿Qué se busca? Pues que las retenciones, que el impuesto que se haya retenido esté correcto. Hoy también ya tenemos FDIs de retenciones de pagos al extranjero, más la declaración informativa, de manera que este tema de pagos al extranjero, la empresa lo debe tener bien identificado. Si debió cumplir con las famosas declaraciones BEPS, le llamamos las 3 declaraciones, también es una manera en la que el SAT podrá estar ligando, identificando que eso que declaraste vía informativa, pues esté reflejado en tu declaración anual. Así es que es un cruce de información, pero todo debe venir de la contabilidad, ¿no? Y el tema importante de que tengo todos los FDIs, tengo todas las declaraciones informativas, tengo la declaración anual, y un tema importante es elegir ahí en la declaración anual si voy a optar por el dictamen fiscal o no. De manera que son ¿cuántos son? 108 millones, ¿no?, de ingresos, 86.5 millones de activos y los 300 trabajadores. Si tengo esos ingresos arriba de ese monto, pues entonces puedo optar por hacer la declaración, el dictamen fiscal, entonces lo debo manifestar ahí en la declaración anual. Si no tomo el dictamen fiscal y tengo arriba de los 708 que mencionaban, bueno, pues estaré en el famoso DICIF, de manera que toda esa información, todo ese detalle, el contribuyente lo debe tener perfectamente identificado y cruzado, para que con base en ello pues pueda presentar la declaración anual y todo lo esté cruzando durante el año, ¿no? Ok. En este formato que tenemos de la declaración anual, en años anteriores se había estado presentando una problemática en el tema de la prelación del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. Osvaldo, ¿consideras que esa problemática la seguiremos teniendo para este año? Sí, creo que subsiste todavía la forma en que el impuesto pagado en el extranjero, la verdad es que la ley no prevé o no establece un procedimiento de qué manera un contribuyente puede acreditar contra el impuesto a cargo que tenga en su declaración anual el que haya pagado en impuestos por pagos provisionales, por este impuesto que hubiera pagado en el extranjero y que es susceptible de acreditar, y que el formato de la declaración muchas veces lleva a que primero se acredite los pagos provisionales efectuados en México y luego este impuesto pagado en el extranjero. De tal suerte que un contribuyente puede no determinar a lo mejor un saldo a favor, ¿no? Porque si tiene un impuesto sobre la renta extranjero más alto que sus pagos provisionales, quizás acreditando esa cantidad, pues el impuesto que pagó en México, todo sería saldo a favor. Okay. Caso contrario con este acreditamiento, porque el acreditamiento solo se puede llevar hasta el monto del impuesto a pagar. Entonces, sigue persistiendo un poquito estos detalles de forma o de formulario que no nos permiten pues no acomodar las cifras, simplemente aplicar lo que a un contribuyente le convenga por como está establecido en la ley, para poder eficientar también su carga tributaria y tener temas de optimización fiscal en la parte de flujo de efectivo. Entonces el formato sigue estando similar a lo que ha venido en años anteriores
y sí es todavía un tema esta presentación de impuestos de acreditamientos de ejercicios anteriores y también otros estímulos, ¿no? Hay otros estímulos como el CONACYT y otros que también se han otorgado. Sí, la presentación ayuda hoy en día un poco mejor a presentarlos, pero pues falta un tema, una claridad por parte de la autoridad de establecer o dar una facilidad que no quede nada más prevista en el formato y que dé libertad al contribuyente de elegir y tomar una mejor decisión financiera para optimizar esa carga de flujo y más hoy en día con los temas internacionales que están sufriendo todos los contribuyentes mexicanos para ser competitivos y lograr pues mejores rendimientos para sus empresas y sus socios. Ok, bueno, y por último, Manuel, ¿qué puntos selectos debemos considerar al momento de realizar la declaración anual? Mira, uno de los temas con el que la autoridad juzga o revisa que los socios de esa empresa cumplan cabalmente con sus obligaciones es todos los atributos fiscales, Okay. como son la cuenta de utilidad fiscal neta, que son aquellas utilidades que se puede llevar el accionista libre de impuestos porque ya pagó. Hoy sabemos que hay que separar las dos al 2013 y del 14 en adelante. Bien determinado, bien identificado, presentarlos ahí. La cuenta de capital de aportación, que es la cuenta que aportó el accionista, se lo puede llevar también actualizado. Son dos cuentas que se inflacionan y que no tienen par, digamos, en la contabilidad, porque la contabilidad dejó de inflacionarse o de actualizarse a partir de 2008. Esos renglones es muy importante que los contribuyentes lo determinen correctamente y eso es lo que muestren ahí. Temas como anticipos de clientes que se hayan recibido durante el año, cambió su tratamiento fiscal en el ejercicio, entonces deben tener mucho cuidado qué reflejar ahí, si son cobros parciales, si son anticipos cobrados, amén del cumplimiento en los FDIs de estos renglones. Así es que toda la información que necesita el contribuyente para el día de mañana, en un pago de dividendos, porque ahora pues hay que mostrarlo, ¿no? Los estímulos fiscales que haya aplicado durante el año, todo tiene que mostrarlo ahí y con sus papeles de trabajo y sus FDIs también poder usar esa comprobación para que el día de mañana, si la Secretaría de Hacienda le cuestiona, pueda presentar y cumplir cabalmente con la determinación. Ok. Bueno, los saldos de CUFIN también. Saldos de CUFIN, sí. Los saldos de CUFIN que hoy con la reforma que hubo un par de años, en donde hay que separar y llevar los controles de las cuentas, la cuenta de CUFIN hasta 2013 y la que se generó en 2014, pues hay casillas específicas para mostrar los saldos, separarlos y demostrar la autoridad, porque eso puede implicar una retención o un impuesto emitido al contribuyente, ¿no? Ok, bueno, la verdad que como podemos ver, el tema de la declaración anual sin duda sigue siendo un tema relevante e importante. Habrá que tomar en cuenta los comentarios que nos han estado virtiendo. Por hacer un pequeño resumen, creo que lo relevante será tener toda la información perfectamente amarrada, toda la información perfectamente identificada, operaciones con partes relacionadas, operaciones con extranjeros y bueno, cuidar estos límites y estas nuevas obligaciones. Bueno, la verdad que agradezco mucho, Manuel, Osvaldo, su gran colaboración y bueno, también los invitamos a las próximas emisiones de comentarios contables, los cuales serán impartidas en la página electrónica del colegio, www.ccpm.org.mx y en las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Twitter, así como en nuestro canal oficial de YouTube. Muchas gracias.